voluntades. Como están viendo a lo largo de toda la mañana y de lo que saben, el tráfico el tránsito genera un grave problema de convivencia y unos resultados muy lamentables desde el punto de vista humano, con la pérdida de vidas y con lesionados, pero es una materia que no se puede resolver única y exclusivamente desde un punto de vista. Por lo tanto, la experiencia de la justicia penal, el último eslabón de toda esta cadena, no es el más importante en absoluto. Es un conjunto de materias, de operaciones, de actitudes que son las que al final modificarán ese problema que tenemos con el tránsito. Debe ser una voluntad política, debe ser una voluntad de cambio en la normativa, por lo tanto en los códigos, un cambio de mentalidad en la propia Administración de Justicia, un cambio en la formación, preparación y medios técnicos de la policía que debe velar por el tránsito, un cambio de la sociedad en general. Por lo tanto, no podemos pretender que con el cambio de una sola de estas cuestiones se resuelva el problema, y mucho menos con el cambio de la Administración de Justicia. Entre otras cosas porque es la última que interviene, solamente cuando ya no hay más soluciones y normalmente en los casos más graves, cuando ya tenemos la pérdida de alguna vida humana o unas lesiones, que la Administración de Justicia jamás podrá devolver. Nosotros no resolvemos nada, nosotros intentamos dar soluciones, y paliar de alguna manera, intentando hacer justicia, el daño que se ha cometido, pero no devolvemos la vida ni la salud de nadie. Partiendo de eso, que es genérico para todos los pueblos, ¿qué podemos aportar desde nuestro punto de vista? ¿Sí? No. No. No, es que es el otro. Da igual. ¿El cable da? Un segundito. Ya está, no os preocupéis. Se ve. Nada, no te preocupes, yo lo paso desde aquí. Bien, ¿qué experiencia podemos aportar? Bueno, nos preguntaban antes una cuestión de cifras. Una cuestión de cifras. Vean ustedes, simplemente como ejemplo. En España, con 46,5 millones de habitantes, 165.000 kilómetros de carreteras, tenemos un parque móvil de 32 millones de vehículos, con 26,5 millones de conductores. Sin embargo, partimos, en comparación con Uruguay, con 3,5 millones de habitantes, y todos los demás números mucho más reducidos. Y esto es importante que lo tengamos en la cabeza para después ver otras diapositivas que presentaremos. Nosotros también hemos tenido una evolución en la normativa, porque no venimos de un mundo perfecto, ni lo es el que tenemos actualmente, que también requiere cambios. Pero desde una idea antigua que ya apareció en el Código de 1928 sobre los delitos, y empezamos a hablar también del culposo y del doloso y del dolo eventual, que es una cosa diabólica que han inventado algunos de la doctrina del derecho, que es más difícil interpretar eso que cualquier otra cosa en el mundo. Unas reformas legislativas posteriores en 1950, donde ya se empezó a tomar conciencia y dieron pie a una nueva regulación, casi la actual, y las dos últimas más importantes, que fueron la de 1995 y por supuesto 2007 en adelante. Ahí ha habido un cambio de mentalidad totalmente exponencial, que ha supuesto un avance fundamental en esta materia. Si hacemos un análisis de los delitos relacionados con el tránsito en España, resulta que el 60% de los delitos que se cometen en materia de tránsito está relacionado con el consumo de alcohol y de drogas. El segundo bloque estaría los que conducen sin licencia o permiso.
y después las demás son en esas proporciones que ven ustedes ahí. Sin embargo, y en correlación con esto, resulta que cuando hablamos de fallecidos, el 42% de ellos han sido por asuntos en los que había alcohol o drogas. Por lo tanto, la estadística, ¿para qué tiene que servir? Además de hacer cuadros bonitos. Hay que sacar una experiencia de esto. ¿Contra qué tenemos que luchar? Contra el alcohol, las drogas y los impermisos. Prioritario. Es que si no, ¿para qué sirve el análisis de los números? Sino para elaborar una política preventiva y de actuación de la Administración de Justicia. La importancia que supuso la reforma del Código del año 2007 fueron en dos ámbitos distintos. En el ámbito legislativo hubo un criterio de imputación que cambió. Miren ustedes, nosotros consideramos que los delitos relacionados con el tránsito son un delito de riesgo abstracto, es decir, tenemos que anticipar las barreras de protección, no tenemos que esperar a que haya fallecidos o lesionados, tenemos que evitar esas conductas antes de que haya resultado. Esa es una política preventiva. Y esa política preventiva viene de mano de la educación y de mano de la sanción cuando falla la educación. El ser humano nada más que responde a dos impulsos. Uno, el que le sale voluntariamente porque está formado y es respetuoso con la norma, en cuyo caso no hay problema. O dos, cuando no lo eres y se te castiga por no serlo. Y no hay otra forma de corregir la conducta humana. Y por lo tanto, lo primero es la prevención. Tenemos que luchar por la prevención, tenemos que anticipar las barreras. Si sabemos que conducir bajo efectos de alcohol y de drogas o a una velocidad desproporcionada pone en peligro la vida no solo del que conduce, sino también de los mismos que ocupan el vehículo o de cualquier otro que está compartiendo la misma vía por la que yo circulo, a mí se me tiene que sancionar por poner en peligro la vida de los demás, sin esperar a que haya resultado. Y eso hará que yo retraiga mi conducta y evite esa sanción. Por lo tanto, anticipar las barreras de protección por ser un delito de riesgo. Segundo, no podemos olvidar el resultado. Y si tenemos que castigar el delito de riesgo, con mayor pena tenemos que castigar cuando hay resultado, porque no sirvió la primera advertencia de que lo que estás haciendo es peligroso y además se ha producido lo que todos queríamos evitar. Por lo tanto, eres mucho más responsable de lo que ha ocurrido. Desde el ámbito de la Administración de Justicia, el criterio también fue radical en el cambio. Primero, era necesario especializarse en determinadas materias. La delincuencia del año 2018 en cualquier parte del mundo no es la misma que de 1950. Han cambiado los criterios y la forma de producirse. Y la investigación de los delitos económicos, las grandes mafias, el tráfico de drogas, el tránsito de vehículos, la violencia en el ámbito familiar, ha cambiado la forma de producirse y requiere de nuevos conocimientos, no solo jurídicos, sino multidisciplinares. Y para eso, el Ministerio Fiscal, que es el que tiene que llevar la investigación y la persecución del delito, tiene que estar especialmente preparado. Hablaba antes con el fiscal adjunto de la creación, la puesta en marcha o la continuación del principio de investigación penal por parte del Ministerio Fiscal, el principio acusatorio, cambiando al principio inquisitivo tradicional en el que era el juez el que tenía que investigar. Si ahora es el fiscal el que tiene que velar por los derechos de los ciudadanos, que esa es su función constitucional, ¿cómo no va a tener una formación específica y preparada dependiendo del tipo de delitos que investigue? Es el que tiene que estar más preparado para que después pueda preparar y pueda servirse de la policía como instrumento para la investigación de los delitos, que es su mano derecha, y con todos esos mimbres presentar ante un juez la causa correspondiente para poder resolver. Por lo tanto, el primero que tiene que estar preparado es el propio fiscal. Y tiene que tener unidad de criterio. A mí no me vale que un fiscal del norte del país haga cosas distintas de lo que hace el del sur, porque la justicia tiene que ser igual para todos. No puede depender ni de la zona geográfica ni de la voluntad de las personas. Por lo tanto, eso tiene que estar al margen de cualquier
interés, sensibilidad personal o territorial. La norma es la misma para todos, porque todos los ciudadanos tienen el mismo valor en el mismo país. Por otra parte, esa unidad de criterio que debe imponerse de una forma jerárquica y estructurada tiene que llegar desde el fiscal general hasta el último de la plantilla. Y además le tiene que corresponder necesariamente la dirección jurídica, que no administrativa ni policial, de la policía de tránsito. El fiscal no es el jefe de policía. El jefe de policía son sus mandos naturales, pero sí es el que dirige la investigación y, por lo tanto, es el que tiene que aportar y pedirle a la policía los criterios y los elementos de prueba necesarios para él. No me vale que la policía haga su trabajo según su criterio, porque el destinatario último del trabajo del policía es el fiscal, que es el que tiene que ejercitar las acciones y presentar las pruebas. Por lo tanto, si tú trabajas para mí, necesito que trabajes según lo que yo necesito, no según lo que tú me quieras aportar. Esa dirección, además, implica una seguridad jurídica fundamental para los propios miembros de policía, que saben que lo que está haciendo es lo correcto y se sienten amparados por el fiscal. Por lo tanto, es una correlación fundamental. Un breve resumen. ¿Qué castigamos nosotros en España en materia de tránsito? Pues miren ustedes, el conducir con una velocidad excesiva, que consideramos que es 60 kilómetros por hora por encima de la que está establecida en la vía. Por lo tanto, tenemos que partir. Si tenemos una placa de 50, le sumamos 60. Si a partir de ahí supera, hay delito. Delito, no falta ni infracción, no, delito. ¿Por qué? Porque eso es muy peligroso. Está usted poniendo en peligro la vida de los demás. ¿Qué sanción tiene? O prisión, o multa, o trabajo en beneficio de la comunidad. 3 tipos de penas para que el juez, atendiendo las circunstancias personales y de cada caso, pueda optar por la pena que corresponda o que considere más adecuada al caso concreto. Pero una de las 3 tiene que poner. Veis ahí también la posibilidad de privarle de la licencia de hasta 4 años sin poder manejar vehículos. El conducir bajo efecto de alcohol y de drogas, que tiene la misma pena. El conducir con una tasa de alcohol no solo bajo la influencia, sino ya con unas tasas concretas de 0,60 o 1,25 en sangre, por encima de eso, ya es constitutivo de delito. La conducción temeraria, el negarse a practicar las pruebas de alcoholemia o de droga, es constitutivo de delito, porque usted está impidiendo la investigación de presuntos delitos. Y, por lo tanto, eso lleva una sanción de prisión y privación del derecho a conducir. La conducción sin permiso o sin licencia y la generación de cualquier grave riesgo para la circulación. Y eso no es ya solo para conductores, es para cualquier ciudadano. Ese individuo que pone piedras en la calzada, o que deja allí un mueble, o que pone un cable entre 2 árboles para que caiga un motorista, o cualquier conducta de estas, en las que incluso el señor que con el láser apunta a la cara de los conductores o arroja botellas de agua desde un paso de una autopista y pone en peligro la conducción de los que van por ahí circulando normalmente, es un delito, porque usted está poniendo en peligro la vida de los demás. Por tanto, en esto hay que ser muy rigurosos si queremos tener una respuesta adecuada al problema social que representa el tránsito. Una parte de esto, una sola pieza, pero importantísima, fue la creación de la Fiscalía de Seguridad Vial por esa especialización del Ministerio Público del que les hablaba. Y tiene que ser una estructura jerárquica. Hay un fiscal de sala del Tribunal Supremo, que es el que coordina a nivel nacional y da las instrucciones para que todo el mundo haga lo mismo, cualquier parte del territorio, ante un mismo asunto. Por debajo de él, en una estructura jerárquica y normal de desarrollo de funciones, están los fiscales delegados, ahí es donde yo me encuentro, y por debajo están los fiscales en cada una de las provincias o las áreas territoriales correspondientes, en una estructura jerárquica de mando en la que estáis viendo con ese esquema que os acabo de hacer. Pues bien, ¿qué hemos conseguido con esto? A nivel nacional tenemos en España un nivel del 85% de efectividad en las condenas en materia de tránsito. Y a nivel local les puedo decir que en Sevilla, que es la capital en la que yo desarrollo mis funciones, tenemos un nivel de éxito del 92% de sentencias condenatorias.
¿Y eso a qué se debe? ¿A mucho mérito del fiscal porque es muy bueno, muy duro y muy tal? No, se debe a un trabajo perfectamente coordinado entre la policía de tránsito y el fiscal aportando las pruebas necesarias. Y eso hace que al delincuente le quede un mínimo resquicio para conseguir la absolución, gracias a un trabajo coordinado. Fijaos la situación en la que nos encontramos en España en un momento determinado. Nuestro punto crítico fue en 1989, en el que si sumamos los fallecidos en carretera y los fallecidos en el ámbito urbano, en las ciudades, llegamos a 6.378 fallecidos en un año, partiendo de un parque móvil de 15,5 millones de vehículos y, por lo tanto, 6.300 fallecidos. Una vez que se modificó el código, se especializó la policía, se creó la Fiscalía de Seguridad Vial y hubo un cambio de mentalidad en el ciudadano ante el riesgo, empezó a descender. Y ahora, en 2015, con 32 millones de vehículos, por lo tanto, el doble que en 1989, tenemos, sin embargo, una sexta parte de fallecidos. Estamos en 25 por millón. Están ustedes en 125 por millón, según los datos de UNASER. ¿Creen ustedes que la sociedad uruguaya puede permitirse esa sangría? ¿Qué necesitan ustedes para reaccionar? ¿Cómo es posible que puedan ustedes salir a la calle a hacer una manifestación porque suban un impuesto o porque un equipo gane o pierda determinada copa y no salgan porque tienen 500 muertos en sus carreteras? Son 500 familias rotas, proyectos de vida truncados, mucho dolor que no se puede recuperar. ¿Cómo es posible que Uruguay, que está a la cabeza en Latinoamérica en muchas cuestiones, como saben ustedes, sin embargo tenga un agujero por el que se le están yendo lo más importante que tiene el país, que son sus ciudadanos? Y nadie tapa ese agujero. No es comprensible. No es comprensible en una sociedad democrática y moderna. Claro, si estamos hablando de otra cosa, todo se puede justificar. Pero ahora mismo no es comprensible. Conclusiones. ¿Sí o no? Sí. Esto comienza necesariamente con la educación. La educación vial tiene que estar en el colegio, desde los más pequeños hasta el anciano, cuando está en la residencia con sus coleguitas hablando de lo que fue su vida. ¿Por qué? Porque el anciano, que también participa en el tráfico, ha perdido capacidades, reflejos, y cruza las calles, y maneja bicicletas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un riesgo añadido porque no tiene las mismas capacidades que un joven de 20 años. Y, por lo tanto, también requiere una atención especial en educación vial. Es necesario mejores medios técnicos. La policía tiene que tener radares, tiene que tener maquinaria para el drogotex, tiene que tener maquinaria para el alcotex, tiene que montar controles preventivos en las carreteras sí o sí, no tiene que esperar a que haya un accidente, tiene que vigilar el tráfico. El ciudadano, cuando se monta en cualquier vehículo, tiene que sentirse vigilado. El que se siente vigilado normalmente es bastante más prudente. El que sabe que no están mirándole hace lo que le da la gana. Y perdonadme la expresión, cuando yo venía en el taxi hacia acá, hemos visto en una esquina a 4 agentes charlando, mirando el móvil, sin atender a lo que estaba pasando en el tráfico. Entonces, tenemos que cambiar la mentalidad y la forma de actuar. Tenemos unos policías muy profesionales con pocos medios y con poca, ¿cómo lo diría yo?, con poco respaldo social y administrativo para que puedan hacer bien su trabajo, y eso les desanima, pero no solo aquí, en otros muchos países. Y no puede ser, porque son nuestros pies, nuestras manos en la carretera. Tenemos que tener una legislación más detallada y rigurosa. Todo lo que pone en peligro la vida de las personas no puede considerarse una simple falta o delito menor. Es un delito, con todas las consecuencias. ¿Por qué un muerto con un cuchillo vale más que un muerto con un coche?
No lo entiendo. ¿Cuál es la diferencia si el muerto es el mismo? Ha cambiado el arma. ¿Es que un coche, una moto, no es un arma mal utilizada? No hay razón ninguna para no hacerlo así. Es necesaria una fiscalía especializada en tránsito que coordine y dirija. Y si sumamos todo esto, ¿qué es lo que tenemos? Más eficacia, menos riesgos, más vidas salvadas. Si la cuestión no está en castigar a todo el mundo, si la cuestión está en que ojalá los juzgados estuvieran vacíos y los jueces holgazanes, pero holgazanes porque no tengan nada que hacer. Es decir, que entonces habríamos triunfado en la prevención y no habríamos llegado a la sanción. En eso es lo que nos tenemos que empeñar, no en condenar a troche y moche, no. Es evitar, no castigar, evitar. En definitiva, que salvar una sola vida humana justifica el esfuerzo de todas las administraciones. Y el primer mandamiento de cualquier gobierno es proteger la vida de sus ciudadanos. Por lo tanto, políticos que estáis aquí, si es que estáis algunos, o me escucháis después, es vuestra primera responsabilidad. Y si vosotros no cambiáis las normas, no funcionará el sistema por muy buena voluntad que haya entre jueces, policías, fiscales y asociaciones. Lo primero es el paso valiente de la política. Si en el paso de la política, que implica el paso del legislador, poniendo unas normas coherentes, no vamos a ninguna parte. Y Uruguay no se merece esta sangría de pérdida.